Saludo con gusto a la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel. Beatriz, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Guillermo, y buenas noches a todo el auditorio. Tengo que iniciar preguntándote sobre tu estado de salud, por el incidente que recientemente tuviste y del cual tú misma diste cuenta. Efectivamente, Guillermo, te aprecio mucho tu pregunta y la preocupación de muchos amigos, de mucha gente que agradezco. Hemos superado los aspectos más relevantes del accidente. Estoy bien, estoy participando en las actividades del Senado en comisiones y en todas las actividades que hay en webinar y en videoconferencias. En las actividades presenciales todavía no puedo ir porque estoy en la etapa de rehabilitación de la fractura que tuve en la pierna derecha. Pero ahí vamos con mucho entusiasmo y con optimismo. Que sigue evolucionando muy bien, Beatriz. Muchas gracias, Guillermo. Déjame preguntarte sobre la fecha de hoy. Se está llegando a la mitad del sexenio del presidente López Obrador. Transcurrieron ya 3 años. Y te pregunto, ¿cuál es el balance que harías de estos 3 años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, yo diría, en primer lugar, que parte de la sociedad está desconcertada porque el desempeño del gobierno no obedeció a lo que fueron los planteamientos que se hicieron en campaña, y en ese sentido segmentos de la sociedad que ofrecieron su respaldo pues están desconcertados porque las políticas que se están ejecutando no corresponden a lo que ellos escucharon como ofertas del candidato. Recuerdo que una de ellas era regresar al ejército a los cuarteles, que ya no estuvieran participando en el combate al narcotráfico. En ese tema, en el tema de su relación con el ejército, hubo un viraje de 180 grados muy relevante. En otros temas como sorpresivamente su relación con la comunidad científica, con los académicos que en buena medida han sido generalmente simpatizantes de la izquierda, pues ha sido una relación muy accidentada, con enfrentamientos de personalidades de su gabinete. Entonces yo diría que han sido 3 años de desconcierto de una parte de la sociedad, y por otro lado, quienes conocíamos los planteamientos esenciales, también 3 años en donde su discurso principal, que es el respaldo a los pobres, ha tenido una actitud consecuente con políticas de transferencia de recursos, transferencia directa de recursos, que puede ser una política criticada, una política que otros aplaudan, una política que algunos piensen que es insuficiente, pero en eso ha habido una consecuencia importante, y bueno, así se reflejó en los comentarios, en los planteamientos que hizo en la presentación en el Zócalo. Algo que también me parece que es un déficit es su relación con los otros poderes, con el poder legislativo desde luego y con el poder judicial, y su visión sobre el federalismo y el desarrollo regional. Eso también es una sorpresa porque siendo un político de origen local que militó activamente en las regiones de nuestro país y desde un estado de la República, no se percibe una vocación federalista. Al contrario, se han centralizado varios programas públicos que antes estaban en manos de los estados e incluso se han desaparecido otros. Entonces hay una vocación centralista que refleja desconfianza en el pacto federal, lo cual no es bueno ni positivo para la salud de la República. Entonces me parece que hay un balance contradictorio, una crisis en el sector salud que se explica hoy en el informe que presentó en el Zócalo, los argumentos que da por lo que se presenta la crisis, pero el caso es que la crisis existe,
y ojalá las ideas que tienen para resolverla realmente la resuelvan, porque la escasez de medicamentos existe y lamentablemente no hemos visto que haya la disposición de escuchar otras opiniones. En el caso del sector salud fue muy claro que secretarios de salud de diversas administraciones quisieron aportar opiniones para cómo atender la pandemia y no fueron valoradas estas opiniones. Yo espero que se resuelva el problema del sector salud por el bien del país, independientemente de que signifique éxito político o no. Creo, por otro lado, que ha sido consistente en el replanteamiento de algunas de las estrategias de años atrás, pero otro de los asuntos que ha sorprendido muchísimo, en México los mexicanos estábamos acostumbrados a un presidente que estaba por encima de las contradicciones, que tenía como referente la Constitución y el marco del Estado de Derecho y que propiciaba la conciliación de los intereses. Es muy claro que esa no es la vocación del presidente de la República. Hoy fue muy contundente en su mensaje final, en su mensaje político, en donde señaló que no le gustan las medias tintas, que es fundamental definirse, y eso pues nos anuncia una etapa en donde continuará la polarización. ¿No es de esperar entonces que en estos siguientes 3 años del sexenio haya un cambio de fondo que mejore los aspectos negativos que has descrito? Yo diría que en estos 3 años habrá una profundización de las políticas esenciales en las que él cree, que pueden tener simpatizantes, que pueden tener partidarios, que no necesariamente recogen los consensos, pero me parece que su exposición en el Zócalo fue muy precisa y muy contundente en cuanto a que a él le importa el que haya definiciones, no le gustan las políticas zigzagueantes, como él señaló, y eso nos anuncia, desde mi perspectiva, que profundizará, radicalizará sus posiciones. El presidente, según habrás podido observar en las diferentes encuestas, sale muy bien calificado, es muy popular. ¿Qué calificación le pondrías al gobierno, aprobatoria o reprobatoria en esta primera fase? Yo creo que en términos del gobierno, el gobierno ha sido en varias de las secretarías muy ineficaz. Creo que a los gobiernos hay que juzgarlos no por la popularidad de sus gobernantes, sino por la eficacia en la atención a los problemas que le competen. Más que un sí o un no, un aprobado o un reprobado, creo que hay que hacer un análisis de fondo si este gobierno es un gobierno eficaz. Beatriz Paredes, agradezco mucho el tiempo que nos regalas para hacer estas reflexiones. Te deseo una pronta recuperación. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Es la senadora Beatriz Paredes Rangel con estas opiniones y este análisis sobre la primera mitad del sexenio de López Obrador. Enseguida